la conferencia de hoy es sobre Hegel. Georg Wilhelm Friedrich Hegel es un filósofo alemán que nació en Stuttgart, Alemania, en 1770 y fallece en Berlín en 1831. Este filósofo Hegel estudió primero en su ciudad natal, pero ya posteriormente salió a hacer estudios a Tubinga, en donde estudió teología y fue compañero de grandes hombres de las letras, como fue el poeta Hölderlin y también del gran filósofo Schelling. Además, fue muy amigo también de Fichte, que estudiaron con este filósofo Schelling, estudiaron juntos allí en Tubinga, estudiando teología. Ahí se fue formando él. Y luego él se incorpora en 1801 como docente en la Universidad de Jena. Esta universidad sería clausurada posteriormente a la entrada de Napoleón a la ciudad. Él entró en 1806. Es importante señalar a este respecto que Hegel miraba con mucho entusiasmo al gran Napoleón Bonaparte, que estaba, digamos, concretando lo que fue la Revolución Francesa. Siempre se ha pensado que los que iban adelantados en relaciones políticos sociales, en relación con los movimientos sociales, eran los franceses. Pero también debe reconocerse que el pensamiento alemán ha sido muy profundo y ellos han ido también adelante en relación con los desarrollos del pensamiento en los distintos órdenes, pero especialmente en el orden que corresponde a la filosofía. Entonces, hay que decir también que Hegel fue reconocido por su teoría del idealismo absoluto. Hoy vamos a ver un poquito de eso. Y también es muy reconocido por su famosa dialéctica, el método de la dialéctica. Y además, otro aspecto importante de Hegel que hay que mencionar es la dialéctica del amo y el esclavo. Todos esos elementos están planteados en este libro que se llama La Fenomenología del Espíritu, que yo ya se los he mostrado. Ese libro de la Fenomenología del Espíritu tiene esos tres elementos y hoy vamos a hablar de los primeros dos. No voy a entrar al elemento de el amo y el esclavo. Creo que ese elemento es muy importante, pero da pie para que lo podamos nosotros ver en una próxima ocasión ya en forma más detenida. Entonces, quisiera empezar con una frase. Aquí tengo una presentación, pero hay una frase que me llama la atención y quisiera que empezáramos con ella. Y es el propósito que tiene Hegel al abordar la fenomenología del espíritu. Vean ustedes, en la página 9 del texto dice Hegel que su propósito es contribuir a que la filosofía se aproxime a la forma de ciencia, a la meta en que pueda dejar de llamarse amor por el saber para llegar a ser saber real. He ahí lo que yo me propongo. Ha llegado la hora de que, miren, una cuestioncita, me gustaría que quitaran sus cámaras, por favor. Perdonen que la abusividad, porque no puedo leer aquí no puedo leer las diapositivas. Bueno,
haciendo esa salvedad, perdón por esa, digamos, solicitud, quiero leer de nuevo. El propósito de Hegel era contribuir a que la filosofía se aproxime a la forma de ciencia, a la meta en que pueda dejar de llamarse amor por el saber para llegar a ser saber real. He ahí lo que yo me propongo, dice Hegel. Ha llegado la hora de que la filosofía se eleve al plano de la ciencia. He querido comenzar con esta cita de Hegel porque es algo que es corriente practicar en nuestros medios universitarios y también extrauniversitarios, de que la filosofía se define como un amor a la sabiduría. Paco, ¿puedo hacerte una observación? Claro. Trata de poner tu presentación de modo que ocupe toda la pantalla. Y entonces eso es en la sección presentación. Le das presentación desde el inicio. Voy a dejar de presentar entonces y lo voy a hacer de nuevo. La verdad se mira muy bien. Yo pienso que prosigamos y las cosas técnicas las vemos fuera de grabación. Agradecería el punto. Muy bien. Entonces, ahí estamos. Regresamos aquí al punto. No sé si pueden observar la diapositiva. Yo pienso que se ve lo suficientemente bien. Perfectamente. Continuemos. Bueno, entonces decía que he querido empezar con esta diapositiva que está en esa cita está en la página número 9 del libro La Fenomenología del Espíritu. ¿Por qué? Porque normalmente en los ámbitos filosóficos, cuando uno comienza a estudiar filosofía, se le dice, ¿qué es la filosofía? Entonces, es amor a la sabiduría. ¿Eh? Entonces, todos aprendemos esa definición de filosofía. Entonces, y tenemos ejemplos de filósofos griegos que practicaron ese tipo de amor por el saber, empezando por el mismo Sócrates. Sócrates le encantaba hablar con sus conciudadanos. Le encantaba no solamente aprender de ellos, sino que también enseñarles. Y entonces él fue uno de los primeros que usaron un método para filosofar. Ese es el famoso método de la mayéutica. Él fue también el primero que quería saber todo lo que podía ser posible conocer, tanto así que como había, digamos, un rumor de que él era el hombre más sabio de Grecia, entonces se fue, cuenta la historia, a preguntarle al oráculo de Delfos, ¿quién era el hombre más sabio de Grecia? Por cierto, en el oráculo de Delfos había en el frontón un aforismo que decía, conócete a ti mismo. Y creo que es algo que sigue siendo válido, el conocerse a nosotros mismos. No solamente como seres humanos, como sociedad, como país, en fin, hay muchos niveles de conocimiento. Pero regresando a Sócrates, el oráculo le dijo, tú eres el hombre más sabio de Grecia. Él se quedó sorprendido. Y entonces dijo, pero no es posible, ¿cómo va a ser cierto? Pero entonces se dio cuenta de un detalle. Cuando él ya comenzó a preguntarle a sus conciudadanos qué era tal cosa, porque siempre andaba averiguando qué eran las cosas. A él precisamente se le atribuye como un aporte a la filosofía el haber contribuido con la definición de las cosas. Entonces, se dio cuenta él
que los otros creían que sabían, pero no era cierto. En cambio, él por lo menos sabía que no sabía y les adelantaba en ese aspecto. Este de la mayéutica tiene dos momentos. Solo porque la mencioné, quisiera rápidamente decir que el primer momento es la ironía. Esa ironía es cuando la persona se hace pasar, digamos, por ignorante para plantear las preguntas. Y después viene ya propiamente la mayéutica, que es el alumbramiento de las ideas. La madre de Sócrates había sido partera y entonces él sabía que el dar a luz era un fenómeno muy importante, pero decía, yo doy a luz ideas. Y con ese método él contribuyó mucho a la filosofía. Pero regresando al punto entonces, seguimos todavía, incluso el día de hoy, pensando que la filosofía es simplemente un amor a la sabiduría. Y justamente eso era lo que Hegel quería cambiar. Ya no queremos que la filosofía sea un amor por el saber. Ahora lo que queremos es que la filosofía se convierta en una ciencia. ¿Verdad? Interesante. Más adelante, en un segundo momento, voy a explicar qué es eso de ciencia. Lo vamos a dejar ahorita en stand-by. Ahí vamos a hacer una epogé y regresemos al inicio de nuestra conversación para retomar ahora qué significa la fenomenología. Ese libro de Hegel es el primer libro, digamos, importante que Hegel escribe. Entonces dice que la fenomenología del espíritu representa la culminación del desarrollo filosófico de Hegel y todos los escritos posteriores, prescindiendo de su importancia inmanente, son en el fondo tan solo una ejecución más cuidada, con una articulación más rigurosa y una profundización más sistemática de lo planteado en la fenomenología del espíritu. Miren qué interesante. Es decir, que la fenomenología del espíritu está planteado, podríamos decir, todo el programa, el proyecto de vida filosófico de Hegel. Ahora, la filosofía en Hegel. La filosofía de Hegel recibe un nombre, y ese nombre es el idealismo absoluto, y se caracteriza por ser una reflexión sobre la realidad globalmente considerada, a la que da el nombre de absoluto, es decir, de todo lo que existe, la realidad, digamos, considerada globalmente, y entendida también esta realidad absoluta como idea. También se puede entender como naturaleza o bien como espíritu. Es un espíritu que se desarrolla en el tiempo en un proceso que Hegel denomina proceso dialéctico. La historia es la fuente para llegar al saber absoluto. La historia es una fuente de datos para llegar al saber absoluto. En la historia vamos evolucionando, vamos caminando poco a poco, a pesar de los tropiezos y caídas, las contradicciones, las luchas, las luces y las esperanzas. Vamos caminando hacia la verdad absoluta, hacia el espíritu absoluto, hacia la plena realización. El espíritu absoluto coordina y jalonea todo hacia él mismo. Todo tiene un orden, todo tiene sentido y comprensión, porque, como dice Hegel, oigan esta frase que es muy importante, todo lo real es racional y todo lo racional es real. ¿Qué dice Hegel acerca del espíritu? Bueno, en la página 12 del libro dice: vivimos en tiempos de gestación y de transición hacia una nueva época, dice Hegel. Fíjense que tal parece como que nos estuviéramos colocando incluso en el mismo día de hoy.
Vivimos en tiempos de gestación y de transición hacia una nueva época. El espíritu ha roto con el mundo anterior de su ser ahí y de su representación y se dispone a hundir eso en el pasado, entregándose a la tarea de su propia transformación. El espíritu ciertamente no aparece nunca quieto, sino que se halla siempre en movimiento incesante y progresivo. Estas palabras quedan al día de hoy en los momentos que estamos viviendo de crisis como a la perfección. Pero continuemos. Lo que afirma Hegel en el prólogo, que realmente a mí me parece que este prólogo no es exactamente un prólogo. Ya vamos a explicar por qué. Primero, lo que dice él en la página 7. En una obra filosófica no solo resulta superfluo, sino que es incluso, en razón a la naturaleza misma de la cosa, inadecuado y contraproducente una explicación acerca de la finalidad que el autor se propone en ella y acerca de sus motivos y de las relaciones que entiende que su estudio guarda con otros anteriores o coetáneos al entorno al mismo tema. Él no quiere hacer un prólogo de ese tipo. Es decir, un prólogo donde va a decir, miren, mi tema tiene relación, viene de la antigüedad y tiene esta relación y estas vinculaciones y voy hacia el futuro en esta dirección y tengo correlación con los filósofos del presente con tales y tales. A él le parece que dar una explicación de este tipo es una explicación que es lo que vamos a llamar una explicación no atingente, una explicación externa, no una explicación inmanente. Él va a considerar que una explicación inmanente o una explicación adecuada de su tema es justamente explicar su tema y explicarlo directamente con un método que a él le parece el adecuado y en este caso va a ser el método de la dialéctica. La relación de unas obras con otras o la relación de un sistema con otros. Dice Hegel en la página 7 y 8, cuando arraiga la opinión del antagonismo entre lo verdadero y lo falso, o el asentimiento o la contradicción, viendo en cualquier declaración ante dicho sistema solamente lo uno o lo otro, no concibe la diversidad de los sistemas filosóficos como el desarrollo progresivo de la verdad, sino que solo ve en la diversidad la contradicción. Creo que aquí, por un lado, está planteando ya el método dialéctico, pero está previniendo de que no hay que quedarse en la contradicción. Es decir, la contradicción, si la vemos desde el punto de vista de Hegel, es un fluir, son diversos momentos, pero hay muchísimas contradicciones, no solamente la tesis, antítesis y síntesis. Esa es la forma en que se van produciendo las contradicciones, pero hay otra antítesis, síntesis y tesis en otro lado. Y hay también en otra parte otra tesis, antítesis y síntesis. Pero todas esas, ese desarrollo simultáneo, progresivo, tiene que saber entenderse, dice Hegel, en el sentido de que todo es adecuado si lo vemos desde el punto de vista en donde podemos introducir la síntesis de todo eso, pero viéndolo algo así como un mapa en donde todo tiene, digamos, una explicación. Pero si nosotros nos quedamos en la contradicción, si no podemos hacer esa superación, es porque somos unilaterales. Esta palabra, unilateral, es una palabra muy importante en Hegel. Eso se la va a endilgar a todos, digamos, sus contrarios, a todos los filósofos que no están de acuerdo, que él no está de acuerdo con el sistema, en el sentido, no es que esté mal ese sistema. Lo que pasa es que ese sistema es
unilateral, solo está viendo una parte del todo. Entonces, cuando tú ya puedes ver el todo, entonces a esa parte unilateral le encuentras un lugar. Ahora veamos la dialéctica en Hegel. El otro medio para llegar a conocer el ser absoluto, ya dijimos que el ser absoluto en Hegel es, digamos, como la realidad toda. Es como la naturaleza, el espíritu. Leonel Eduardo, apaga tu cámara, Leonel Eduardo, porfa. Leonel. Bueno, Sí. ahí está. ¿Dónde estábamos? A ver. Bueno, aquí hemos visto esto, la dialéctica. El otro medio, ahí estábamos, ¿verdad? Gracias, Mundo. Oh. Ahí es. La historia es una... Ah, no, eso no, estamos ahí. Aquí era, ¿verdad? Bueno. El otro medio para llegar a conocer el ser absoluto en la filosofía es viéndolo, ese ser absoluto, viendo esa realidad toda, inclusive en sus diferentes partes, que pueden ser la naturaleza, que puede ser el espíritu, viéndola en una forma dialéctica, es decir, aplicándole el método dialéctico. A través de este método dialéctico es que subimos poco a poco a través de unos peldaños que nos conducen poco a poco al conocimiento del saber absoluto. A través de la dialéctica, las ideas van evolucionando hasta llegar a la idea plena, a la verdad absoluta, al espíritu absoluto. El resorte de la dialéctica es, o el corazón de la dialéctica es justamente la contradicción. Pero como ya vimos antes, no hay que quedarse en la contradicción, hay que resolver esa contradicción y esa contradicción se resuelve con la síntesis, que es una superación de esa contradicción. La dialéctica consiste por eso en superar, en el Aufheben. El Aufheben es una palabra muy importante en Hegel porque significa, por un lado, conservar, pero al mismo tiempo significa suprimir. Es decir, que va a conservar las cosas buenas, pero va a suprimir las cosas malas y en una nueva dimensión nos va a presentar, digamos, a la tesis y a la antítesis, nos las va a presentar en una nueva modalidad ya, digamos, mejorada esa, digamos, contradicción. Esta dialéctica, si la aplicamos, digamos, al infinito, a la totalidad, al devenir, la podemos considerar en tres momentos. Primero, el momento de la tesis, que sería el espíritu absoluto, que es, digamos, a nivel del conocimiento subjetivo, desarrollo del conocimiento. Luego tendríamos la antítesis, que sería la negación crítica, que la admiraríamos en el espíritu objetivo, que es la realización del espíritu en el mundo, a través, por ejemplo, del derecho, de la moral, de la eticidad. Y finalmente vendría la síntesis, que es la negación de la negación. Y esta sería, digamos, el encuentro ya propiamente con el espíritu absoluto. Es un reencuentro del espíritu que se reencuentra consigo mismo a través del arte, la filosofía, etc. Entonces, la filosofía tiene una característica muy importante que Hegel la destaca mucho, y es que la filosofía es universal. Entonces dice, por existir la filosofía esencialmente en el elemento de lo universal, que lleva dentro de sí lo particular, esto suscita la apariencia de que en los resultados últimos se expresa la cosa misma e incluso se expresa en su esencia perfecta, frente a lo cual el desarrollo parece representar lo no esencial. Aquí
Hegel hace en el texto de ahí, en el prólogo, varias consideraciones que es importante tomar en cuenta. Una consideración es que lo universal y que la esencia de las cosas no va a ser, digamos, el resultado solamente, sino que la esencia, lo universal y la verdad de las cosas también se va a encontrar en su propio desarrollo histórico, en su devenir. Entonces, en un momento determinado, si queremos conocer la esencia de las cosas, tenemos que conocer, digamos, el momento histórico y tenemos que conocer también el resultado general de lo que se está abordando, de un objeto cualquiera o de un sujeto. Si nosotros queremos conocer su esencia, tenemos que conocer los momentos del devenir que ha venido él experienciando y también conocer el resultado de ese objeto, de esa cosa o de ese sujeto. Entonces, el fluir y sus momentos contradictorios y necesarios del todo, Hegel nos dice que la contradicción ante un sistema filosófico, dice, no suele concebirse a sí misma de este modo. O bien, en parte la conciencia del que la aprehende no sabe generalmente liberarla o mantenerle libre de su unilateralidad para ver bajo la figura de lo polémico y de lo aparentemente contradictorio momentos mutuamente necesarios. Es decir que volvemos otra vez a que aquí está señalando lo interesante de ver, digamos, los contrarios como momentos únicamente pasajeros para llegar, digamos, a una síntesis y sobre todo está advirtiéndonos Hegel de que no debemos quedarnos en un momento de ese proceso. Por ejemplo, no debemos quedarnos atrapados en la contradicción, sino que tenemos que llegar a la superación de esa contradicción. No se mira bien ese cuadro, es que yo lo hice aquí, pero no, aquí lo tengo. Este cuadro se los quiero presentar con algunos ejemplos que el mismo Hegel va señalando. Hegel, por ejemplo, dice que en la tesis, ya entrando un poquito ya más a la dialéctica, solo ahí sí que para tener una probadita de cómo es esta dialéctica según Hegel, les voy a mencionar que ciertamente la dialéctica hegeliana tiene 3 momentos que son parte de ese proceso. La tesis, ¿verdad?, que es una posición inicial. Luego tenemos la antítesis, que es una posición contraria. Y luego tenemos la síntesis, que es la posición final. En la tesis, que es la posición inicial, constituye una afirmación. Mientras que la antítesis, que es la posición contraria, constituye una negación. Estas dos, digamos, oposiciones, la oposición que existe entre la tesis y la antítesis se van a resolver en la negación de la negación, que es la síntesis. Entonces, hay una cosa muy interesante que ocurre, digamos, dentro de esta dialéctica. Por un lado, la tesis influye a la antítesis, es decir, que la tesis va a tener, digamos, una transformación también en la antítesis, pero la antítesis a su vez va a tener una, digamos, una determinación o una, digamos, influencia en la tesis. Es decir, que las dos van a tener, digamos, como una suerte de enriquecimiento debido, pues, a estas ideas que van a ser, digamos, contrarias. Es decir, se va a ver beneficiada tanto la tesis como la antítesis. Pero además de eso, de este detalle, estos dos, la tesis y la antítesis,
van a ser recogidas en una nueva dimensión, en la síntesis. Por ejemplo, Hegel pone un caso. Dice, vamos a poner como tesis el capullo. Eso lo pone él en la página 9 del libro, ahí en el prólogo. El capullo va a ser la tesis. La antítesis, dice Hegel, va a ser la flor. La flor va a ser la antítesis. Y la síntesis va a ser el fruto. Eso es lo que dice Hegel allí en el libro y en el prólogo de la fenomenología. Pero también se puede poner el ejemplo, y ha sido puesto, por ejemplo, que la tesis es el ser. El sein. La antítesis es la antítesis. O sea, es podríamos decir, la nada. Entonces tenemos el ser como tesis y como antítesis la nada, el das Nicht. Y luego como síntesis tendríamos el ser ahí, o sea, digamos, manifestado en el devenir, el Dasein. Estos son los ejemplos para poder entender lo que es, digamos, la síntesis dialéctica. El capullo, dice Hegel, desaparece al abrirse la flor. Y podría decirse que el capullo, es refutado por la flor, del mismo modo que el fruto hace aparecer la flor como un falso ser ahí de la planta, mostrándose como la verdad de esta en vez de aquella. Estas formas que está presentando Hegel aquí, es decir, en esta dialéctica hegeliana, algo muy importante que me gustaría remarcar es que para Hegel son estructuras del ser. Es decir, no es que él se esté inventando la tesis, la antítesis y la síntesis, dice, sino que esas son estructuras cognitivas del ser, y no solamente del sujeto, sino que también son estructuras de la naturaleza, son estructuras que operan a todo nivel, porque tanto tanto la naturaleza como el espíritu son reales, porque todo lo racional es real y todo lo real es racional. Entonces, estas formas no solo se distinguen entre sí, sino que se eliminan las unas a las otras, es decir, la tesis, la antítesis y la síntesis. Y se eliminan unas a las otras como incompatibles, pero en su fluir constituyen al mismo tiempo otros tantos momentos de una unidad orgánica en la que, lejos de contradecirse, son todas igualmente necesarias. Y esta igual necesidad es cabalmente la que constituye la vida del todo, es decir, la vida del espíritu absoluto. Entonces, interesante, vamos a volver después sobre este punto porque hay que estarlo explicando de diversas perspectivas para poder entenderlo. Entonces, el método de la filosofía hegeliana, que es la dialéctica, procede por tesis, antítesis y síntesis, también como afirmación, negación y superación. La oposición dialéctica de términos son momentos abstractos de un proceso ascendente. La síntesis permite la superación. Los tres momentos de la dialéctica corresponden a tres tipos de ser. Tesis es el ser en sí, idéntico consigo mismo, el objeto. La antítesis es el ser para sí, que se niega, que se distingue de sí mismo y que es el sujeto. Y luego viene la síntesis, que es en sí y para sí, porque ya está unificado después de distinguido y que constituye el espíritu absoluto. ¿Qué es el todo real? La cosa no se reduce a su fin, sino que se halla en su desarrollo. Ni el resultado es el todo real, sino que lo es en unión con su devenir.
Esto ya me referí hace un momento a esta situación cuando dije que si nosotros queremos examinar la verdad, por ejemplo, de algo, ese algo no vamos a encontrar la verdad solamente al final de su desarrollo, sino que también la vamos a encontrar en cada momento de ese desarrollo, es decir, en ese devenir. Y entonces, para encontrar la verdad de una cosa, tenemos que saber la verdad de sus momentos de desarrollo y también su verdad final. Si solamente nos quedamos con la verdad final, estaríamos siendo, como dice Hegel, unilaterales y por lo tanto no estaríamos entendiendo realmente la verdad. Por aquí comencé por el propósito de Hegel, pero ahora les decía yo hace un momento cuando inicié que Hegel quería elevar al plano de ciencia a la filosofía. Es decir, él ya no quería que la filosofía fuera una simple especulación, sino que la filosofía ya se merecía llegar al plano de una ciencia y que él justamente iba a contribuir a que esto se hiciera realidad. Y justamente esas son las pretensiones, no solamente de la fenomenología, en general de la obra de Hegel. Pero, ¿qué es el concepto de ciencia en Hegel? ¿Cómo debe entenderse? Aquí viene el punto. En primer lugar, ese concepto debe entenderse como un desarrollo inmanente en una ciencia. Y ese desarrollo inmanente debe ser derivado de su propio contenido, a partir del simple concepto. 2. Lo que Hegel entiende por ciencia nada tiene que ver con lo que comúnmente se entiende por tal. En la ciencia, por ejemplo, la experiencia sensible es la autoridad. En cambio, Hegel afirma que el contenido total de la ciencia tiene que ser derivado del concepto. Es de él, del concepto, de donde salen sus determinaciones. Si el concepto es la forma, el contenido es puesto o engendrado por la forma. Lo que Hegel entiende por ciencia es la derivación total del contenido a partir del concepto. Entonces, ¿qué entiende Hegel por concepto? Bueno, un concepto es un contenido de la conciencia. El concepto puede ser cualquier cosa que la conciencia puede atrapar o puede capturar. El concepto es algo que nos permite una comprensión de cualquier cosa, porque un concepto puede referirse a diferentes ámbitos. Puede ser algo emocional, puede ser algo abstracto o puede ser algo concreto. Ejemplos: un concepto puede ser el concepto de amor, un concepto puede ser el concepto de libertad, un concepto puede ser el concepto de mesa. Es decir, cuando hablamos de conceptos, no solamente estamos hablando de teoría, también estamos hablando de la realidad, de las cosas que ocurren afuera. Hegel, en ese punto, es importante destacar que no hacía ninguna distinción entre lo teórico y lo práctico. Era lo mismo, porque todo lo real es racional y todo lo racional es real. Y el concepto es cualquier cosa que puede aparecer ante nuestra conciencia y que además puede ser comprendido. Dice Hegel aquí en la Fenomenología, en la página 43, el elemento del movimiento dialéctico es el puro concepto, lo que le da un contenido que es en sí mismo y en todo y por todo un sujeto. Sujeto. El concepto de lo absoluto como concepto... Vamos a ver aquí. El concepto del absoluto como concepto del saber. Leonel, ¿podrías quitar tu camarita? Perdona. ¿Podrías quitar tu camarita, Leonel? Un momentito, después la pones. Es que no puedo leer aquí porque es ahí. Muchísimas gracias.
Bueno, el concepto de lo absoluto como concepto del sujeto. Gracias, Leonel, muy amable. Dice Hegel en el prólogo, vamos en la página ahora, página 15. Según mi modo de ver, que deberá justificarse solamente mediante la exposición del sistema mismo, todo depende de que lo verdadero no se aprehenda y se exprese como sustancia, sino también y en la misma medida como sujeto. Miren qué interesante. Quiere decir entonces que el sujeto es, digamos, un concepto sumamente importante en Hegel. A partir del sujeto es que se va a desarrollar todo el conocimiento. Ya vamos a ver un ejemplo. Lo que se requiere para el estudio filosófico, lo que importa pues en el estudio de la ciencia es el asumir, es el esfuerzo del concepto. Este estudio requiere la concentración de la atención en el concepto en cuanto tal, en sus determinaciones simples y, por ejemplo, en el ser en sí, en el ser para sí, en la igualdad consigo mismo, etcétera. Pues estos son automovimientos puros a los que podría darse el nombre de almas si su concepto no designase algo superior a esto. Es decir, aquí lo interesante es que hay un automovimiento en el concepto mismo, dentro de él se produce, digamos, ese automovimiento. Y entonces lo que tenemos que conocer son todas esas determinaciones que se producen dentro del sujeto a partir de el concepto. Ya vamos a ver más adelante, digamos, explicar cómo se produce esto. ¿Qué significa experiencia en Hegel? Lo que entiende Hegel por experiencia nos lo explica muy claramente en la fenomenología. En esta obra vincula movimiento dialéctico y surgimiento de un nuevo objeto y experiencia. La conciencia efectúa en ella misma un movimiento, brota para ella un nuevo objeto y ello modifica su saber. Este movimiento es llamado por Hegel dialéctico y ello responde a lo que es la conciencia, pues de una parte ella es conciencia del objeto y de otra conciencia de sí misma, y ello le permite saber para ella lo que es verdadero o esencial y tener conciencia o saber de ello. Para distinguir lo verdadero de lo falso, la conciencia se da a sí misma un criterio inmanente o de comparación. Miren, esto es sumamente importante. Voy a continuar y voy a regresar a ese punto. El objeto y la conciencia. El objeto aquí es algo nuevo que ha surgido para la conciencia, sin que ella sepa cómo. Si ella tenía un objeto anterior al que ha surgido y un saber de él como lo verdadero, este nuevo objeto la obliga a modificar su primera posición. Ve al nuevo como lo verdadero y esencial, y al primero como inesencial y no verdadero. Ambos objetos están en la conciencia. Ella sabe de ambos, y es de ella de donde saldrá al compararlos lo verdadero y esencial y lo que no lo es. El conocimiento es inmanente. El conocimiento no lo es un objeto externo y extraño, sino de un objeto inmanente a la conciencia. La conciencia empieza teniendo como objeto algo inmediato, el aquí o el ahora, pero ellos se desvanecen y ceden sus puestos a otros aquí y a otros ahoras. En esta fuga, sin embargo, hay algo que permanece, que no desaparece, que se estabiliza o fija en la conciencia, y es el ahora o el aquí universales. Bueno, voy a
a regresar ahora, antes de continuar, a esta diapositiva donde se explica lo que es la experiencia de acuerdo con Hegel. Y también voy a mencionar lo que es el objeto y la conciencia. Voy a partir de que la conciencia, dentro de ella misma, hay un movimiento, pero es un movimiento que brota de un objeto, porque aquí hay un punto muy importante. Primero, esto nos hace reflexionar sobre qué significa la ciencia de la experiencia de la conciencia, porque ese posiblemente hubiera sido el nombre que Hegel le habría puesto a su libro, La fenomenología del espíritu, porque la fenomenología del espíritu, realmente lo que dice Hegel allí es que lo que él está explicando es la ciencia de la experiencia de la conciencia. Y esta ciencia de la experiencia de la conciencia se produce en el sujeto. Comienza con el sujeto, porque la conciencia solo tiene acceso a lo que está dentro de ella. Por ejemplo, si nosotros cuando conocemos un objeto, puede ser un árbol, puede ser una persona, puede ser, como ya dije, un concepto abstracto como el amor o la libertad, la democracia, cualquier cosa. Pero cuando nosotros tenemos acceso a ese objeto, lo tenemos por medio de nuestras sensaciones, por medio de nuestras percepciones. Es decir, lo que está diciendo Hegel que es que todo es inmanente, porque todo comienza con las percepciones, porque la conciencia solo puede tener acceso a ella misma. Hegel en este, digamos, texto de la fenomenología, él hace una crítica, solo lo voy a dejar mencionado. Hace una crítica a aquellos que piensan que la conciencia puede salirse de sí misma y puede contemplar en una forma directa, sin mediación, el absoluto o la realidad. Él dice que eso no es posible. La realidad solamente la podemos conocer en una forma inmanente, es decir, solamente a partir de la experiencia de esta ciencia, de la conciencia que se da a partir del sujeto. Y entonces, ¿cómo comienza esa experiencia? Comienza con las percepciones. Nosotros tenemos, digamos, acceso a las percepciones. Y allí comienza. Porque la conciencia no puede salir de sí misma para tener una contemplación directa del absoluto. Hegel cuestiona el conocimiento que no es conceptual, es decir, ese conocimiento que tiene que ver con una contemplación directa del absoluto, de la realidad toda. Estas son formas erróneas de conocimiento, dice Hegel. La única forma adecuada es por medio del concepto. Los conceptos constituyen el contenido de la conciencia. La conciencia es la que guía el proceso del conocimiento a través de una serie de correcciones constantes del propio saber de la conciencia, donde se muestran distintas etapas del saber. Para desarrollar el proceso de corrección se pone en marcha una labor escéptica también. Entonces aquí
vemos cómo Hegel recoge toda la filosofía anterior, no solamente la filosofía antigua de los griegos, también está recogiendo la filosofía moderna, uno de los cuales, por ejemplo, filósofos modernos, es Renato Descartes. Renato Descartes comienza su filosofía activando ese concepto de la duda metódica, digamos, de la duda escéptica, pero que es nada más metódica, no absoluta. Entonces Hegel constituye una fuente principal, dice, para él, el eje, para él, la estructura de esta, digamos, de este proceso que es dialéctico del sujeto. Este es un aporte además para la teoría crítica, en el sentido de que la teoría crítica lo que va a tomar de Hegel es ese hecho de que el mismo sujeto produce dentro de él mismo un criterio, que es un criterio inmanente para distinguir lo falso de lo verdadero. Y ese criterio inmanente es el criterio que va a tomar la teoría crítica y que va a poner en juego. Porque ahora regreso, digamos, a tratar de poner un ejemplo. Estamos comenzando, el proceso se activa cuando ponemos en marcha nuestras sensaciones y nuestras percepciones y conocemos algo. Al conocer algo, que son sensaciones y que el sujeto perfectamente tiene derecho a ellas, entonces las analiza. Pero después, en un segundo momento, cuando vuelve sobre ese objeto, se da cuenta que hay un error,